Bueno, pues hoy vamos a hablar de la película Aliens del año 1986. Ya sabéis, la continuación, la secuela, como queráis llamarla, de la película dirigida por Ridley Scott a finales de los años 70 y que realmente, bueno, pues fue un boom, como ya sabréis. Fue una película que supuso un revulsivo a lo que era el cine de monstruos hasta entonces, ¿no? Fue una película muy moderna, de la que luego, a pesar de que es verdad que pues ya había antecedentes, como por ejemplo el trabajo que había realizado Jodorowsky con Dan O'Bannon, guionista de Alien, con respecto a aquella adaptación de Dune, que al final no pudieron hacer, ¿no?, en los años 70. Pero bueno, realmente, como os decía, la película de Ridley Scott fue un exitazo y lanzó de una manera fulgurante a Sigourney Weaver en su papel de Ripley, protagonista o superviviente quizá más bien de la película, ¿no? Pero bueno, realmente no, no se convierte en la protagonista hasta ya pasada más de la mitad de la película. O por lo menos, más que la protagonista, en la voz cantante, ¿no?, diría yo. Y en este caso, pues como era lógico, como era de esperar, pues tanto Walter Hill como David Giller y bueno, todo el equipo, ¿no?, de la Fox que quería de alguna manera revivir el éxito de la película, como se decía, los productores, ¿no?, que acabo de mencionar, ¿no?, pues Walter Hill y David Giller y también Gordon Carroll, lógicamente, pues bueno, eran los productores de la película original y que además tenían esa productora, ¿no?, Brandywine, que produce pues casi todas o prácticamente todas las películas, si no todas, las del universo Alien, desde su origen hasta la actualidad prácticamente, ¿no? La verdad que las últimas películas no estoy seguro, porque no son películas que normalmente no me han interesado demasiado, pero vamos, en las importantes estaban ahí, ¿no? Y de hecho, bueno, Walter Hill y David Giller pues también son personas muy importantes en la concepción de la historia y el guión de las películas de la saga Alien, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hacen el guión junto con James Cameron, que, bueno, después del éxito que tiene con Terminator en el año 84 y además siendo co-guionista también de Rambo, la segunda parte de Acorralado, ¿no?, de First Blood, pues lógicamente ya es una persona, vamos a decir, confiable por los estudios como para darle un proyecto de cierta envergadura, ¿no? Y entonces, bueno, pues acaba pasando lo inevitable, que es que James Cameron hace la película suya y, lógicamente, pues eso lo que conlleva es a que sea una película muy distinta de la de Ridley Scott, hasta el punto de que realmente, bueno, lo que hace James Cameron es una película de acción. Una especie de pseudo adaptación de Starship Troopers de Robert Heinlein, ¿no? Una adaptación un poco sui generis, si se quiere, pero bueno, se puede rastrear perfectamente. Y de hecho, viendo luego Starship Troopers, pues uno ve los nexos de unión, ¿no?, las concomitancias que tienen ambas producciones y ambos materiales, lógicamente, ¿no? Tanto el guión de Cameron con respecto a Starship Troopers, como la película de Paul Verhoeven, como la propia novela de Heinlein con respecto a la adaptación que hace James Cameron, ¿no?, con Aliens, llamada aquí en España Aliens El Regreso. Y bueno, realmente lo más destacable de Aliens, ¿no?, que en su momento pues tuvo una acogida buena, pero sí que es verdad que hubo ciertas críticas hacia que, bueno, era una película muy distinta de
de la de Ridley Scott ya no era una película tan de terror, sino que era una cosa más de acción, más enfocada a la violencia, a los tiroteos, las explosiones y al espectáculo puro y duro, ¿no? Y bueno, a ver, entendiendo esa crítica, yo tampoco estoy del todo de acuerdo porque creo que tiene una atmósfera bastante turbia, bastante perturbadora y tiene una estética que creo que ayuda mucho a la película, ¿no? No solo a nivel fotográfico, sino de montaje. Me parece que está muy bien estructurado todo. Tiene un ritmo, además está muy depurado, no hay ningún momento de tiempo muerto, todo va con un ritmo trepidante. Y tanto la versión estrenada en los cines, ¿no? Que duraba como unas 2 horas y 10 más o menos, como la versión, vamos a decir supuestamente el montaje del director que salió ya en edición videográfica en su momento, que duraba, bueno, como unos 148 minutos más o menos, pues bueno, unos 17 minutos más que la versión de cines, pero bueno, realmente esta edición es la que hemos conocido en VHS y luego sí que es verdad que en DVD y en Blu-ray se ha editado esta edición también, este montaje del director, y luego una edición especial de 2 discos que incluía, aparte de un montón de extras, en DVD incluía el montaje de cines este también, ¿no? Que a mi juicio ya está muy bien, o sea, realmente lo que añade, que son ciertos momentos de diálogo de Ripley, de otros personajes, también, bueno, expande a ciertos elementos, pero realmente a mí ya me parece que estaba muy bien la de cines. Yo realmente no consideraba, o sea, sí que está mejor, ¿no? La versión de James Cameron, la versión del director, pero no considero que fuera más floja la versión de cines. Creo que prácticamente todo ya está ahí contado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, en ese sentido, no digo que sea innecesaria, porque es verdad que bueno, es la película que quería estrenar Cameron al final, ¿no? Con esos 17 minutos de más y prácticamente yo diría que es la que todo el mundo conoce, la versión que casi todo el mundo ha visto o más recuerda, sobre todo después de haberla visto en los cines, pues bueno, el que la ha visto en su casa o en los pases televisivos y demás, o en formato doméstico, pues ya ha visto la versión extendida y que además ya sale en su momento muy cercana al estreno de la película original, ¿no? Que no es como estos montajes del director que aparecen 20 años después ni nada de eso, ¿no? Sino que ya al poco y para capitalizar en la película añadiéndole esos minutos extras, pues digamos que ya la Fox ve que ya ahí puede haber negocio, con lo cual, pues bueno, es verdad que como espectador pues lo agradeces y me parece, aunque sea evidentemente algo hecho para sacar dinero, pero me parece que bueno, que por lo menos no es una estafa en ese sentido, ¿no? Y como os decía, la película destaca muchísimo a nivel técnico, tiene unos efectos visuales que son espectaculares para el año 86, todo el final con Ripley luchando contra la madre alien, ¿no? La reina alien y ese duelo como de madres, ¿no? Porque al final es verdad, como decían algunos, que era una película sobre la maternidad, ¿no? Y no andaban desencaminados, ¿no? Al final Ripley es la madre adoptiva de Newt y esta niña que protagoniza la película y que realmente se enfrenta, lucha por ella contra la madre destructora, que en ese caso es la reina alien, ¿no? Que a su vez también es madre de los aliens que intentan matar a Ripley, a los marines y a Newt, con lo cual bueno, es un duelo territorial, ¿no? De madres, al final. Se puede tener, digamos, esa visión de la película, si uno, esa lectura, ¿no? Si uno que le quiere ver porque está ahí, ¿no? Luego sí que es verdad que Ripley es un personaje cambiado, transformado respecto a la película de Ridley Scott, ¿no? Tiene mucho más que ver, esta Ripley tiene mucho más que ver con personajes como Sarah Connor o como bueno, algunos o prácticamente todos los personajes femeninos que ha hecho o que ha escrito James Cameron a lo largo de su carrera, ¿no? El personaje, por ejemplo, de Angela Bassett en Días Extraños es un personaje muy Cameron también, ¿no? Realmente casi todos, ¿no? Incluso Alita, la protagonista de la adaptación del manga, ¿no?
Alita Ángel de Combate, que bueno, aunque la dirija Robert Rodríguez de manera acreditada, es una película que rezuma a Cameron por los cuatro costados, igual que Días Extraños, ¿no? Porque al final son películas escritas y producidas por Cameron y al final su impronta pues es difícil obviarla, ¿no? Y en ese sentido incluso una película como le llaman Body, que también reescribe James Cameron para Catherine Bigelow, ¿no? Que fue de su pareja además, el personaje de Lori Petty también tiene ciertas reminiscencias a estos personajes duros, así, fuertes de Cameron, ¿no? Que luego ya os digo que ha hecho en varias producciones, tanto de cine como por ejemplo de televisión, ¿no? Ahí está el personaje protagonista de Dark Angel, ¿no? Que interpretaba Jessica Alba. También es un personaje que viene mucho de ese universo de Sarah Connor y de Alita Ángel de Combate y en fin muchas ideas recicladas de proyectos que Cameron al final no pudo hacer o que los haría posteriormente y que realmente, pues bueno, aquí yo creo que ponemos, digamos, los elementos clave del cine de Cameron, ¿no? Por un lado, ese gran espectáculo, ese cine técnicamente muy solvente, muy bien realizado, muy bien acabado. Y por otra parte, esta historia, pues al final humana. Sí, bueno, al final es verdad que es un cine al final fantástico de ciencia ficción, como uno lo quiera ver. Quizá más cine fantástico que, aunque tiene elementos también lógicamente de ficción científica, ¿no? Que podría enlazarlo con la ciencia ficción, pero bueno, en el momento que metes aliens y otras galaxias desconocidas y tal, pues bueno, realmente otros planetas y demás, pues bueno, ya se vuelve cine fantástico también, ¿no? Estas películas al final pues acaban siendo híbridos de las dos, ¿no? Y como os decía, sí que creo que es una película muy llamativa y tiene una identidad, ya os digo, tanto estética como a nivel de guión muy diferenciada de tanto Alien como de Alien 3 y Alien 4. Y creo que como en el caso de las otras tres películas se nota que hay un autor detrás, ya sea pues Jean-Pierre Jeunet o David Fincher o Ridley Scott o el mismo Cameron, ¿no? Además, bueno, en una época en la que Cameron yo creo que tenía cosas todavía que decir. Es un cineasta que realmente acaba de conocer el éxito internacional con Terminator, ¿no? Entonces, bueno, es un tío que está todavía, digamos, construyendo su leyenda, ¿no? Por decirlo así. Y en esta película, yo os digo, hay, bueno, lo que se suele llamar set pieces, ¿no? De acción que son impresionantes, como ese final, ¿no? Apoteósico, donde está destruyéndose toda la estructura y Ripley baja en el montacargas, ¿no? Para enfrentarse con la reina Alien. Todo lleno de tuberías destrozadas, fuego, explosiones, humo. Es como una especie de apocalipsis, ¿no? Es como un infierno dantesco. Y en ese sentido me parece que la película, a pesar de que la hayan tachado eso, ¿no? De cargarse el cine de terror que era Alien, la Ridley Scott, para, digamos, hacer un super espectáculo de acción más al estilo hollywoodiense de la época de los 80, bueno, a ver, puedo entender esa crítica, pero ya os digo que creo que no es del todo cierto porque los pasajes que tiene de terror o de suspense creo que están muy bien conseguidos. Y además el hecho de cambiar la historia respecto a lo que podría ser a lo mejor una continuación, si es que la necesitase, ¿no? Porque otra cosa es hasta qué punto realmente la película de Ridley Scott necesitaba una secuela. Pero bueno, ya que la hay, ¿no? Digamos que ambientarla prácticamente 60 años después del final del original, ¿no? Porque Ripley se pasa pues prácticamente eso, como unos 57 años a la deriva por el espacio hasta que la rescatan y la llevan a la Tierra, ¿no? Y ahí pues la corporación está lógicamente pues ya emblemática, ¿no? Weyland Yutani, ¿no? Este conglomerado empresarial eh, pues le cuenta que en el planeta de los aliens, ¿no? El planeta donde estaban los huevos, al que llaman LV-426, ¿no? Pues resulta que eso ha sido colonizado, lleva ya como unos 20 años colonizado aproximadamente, y por lo tanto, claro, ya hay un montón de gente que vive allí, ya hay una sociedad que vive allí. ¿Y qué pasa? Que las cosas se han descontrolado porque, lógicamente, los huevos han eclosionado, han salido los aliens y de los cuerpos
de los colonos, los niños, pues uno de los protagonistas, ¿no? Es esta niña Newt y su hermano, si no recuerdo mal era, pues son un poco los que inician el relato. Y bueno, pues luego Ripley, lógicamente, que no quiere ir, que va a regañadientes, que va diciéndoles tenéis que ir y acabar con todos los aliens y los huevos y todo, porque no los podéis utilizar como armas, porque no los podéis controlar, ¿no? Que es un poco la dialéctica que tiene, que ya tenía la primera con el personaje de Ash, de Ian Holm, y luego en la tercera y bueno, en la cuarta también, ¿no? Pero en la tercera al final, ¿no? Cuando aparece también Lance Henriksen, repitiendo en parte el papel que interpreta aquí en Aliens el regreso, ¿no? Porque bueno, aquí también tenemos lógicamente pues a conocidos de Cameron, ¿no? Por un lado está Stan Winston, ¿no? Que hace los efectos de las criaturas, que ya lo había hecho en Terminator, pero luego está también gente como Bill Paxton, gente como Lance Henriksen, o gente como Michael Biehn, o como Jeanette Goldstein, que van a ser actores secundarios. Bueno, en el caso de quizá de Michael Biehn, ya es más de actor secundario, es más bien protagonista, ¿no? Porque es uno de los protagonistas de Abyss, lógicamente es el protagonista junto con Sarah Connor, ¿no? De Terminator, junto con Linda Hamilton, de Terminator, y luego, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Ha salido también en Abyss en un personaje bastante importante, con lo cual, pues bueno, creo que va más allá de, por ejemplo, como Bill Paxton, que ya es un actor más secundario, que ha salido en producciones de Cameron y en películas dirigidas por él. Como en el episodio Terminator salía Bill Paxton de secundario, muy secundario al principio, ¿no? Y Lance Henriksen pues salía en Los Viajeros de la Noche, ¿no? El debut más o menos oficial de Catherine Bigelow, que luego pues bueno iba a ser pareja de Cameron, pero bueno, lógicamente lo que os digo, ¿no? O sea, estamos hablando de que aquí lo coge para Aliens, haciendo del androide Bishop, un androide totalmente diferente al que interpretaba Ian Holm en la primera película, ¿no? También un poco haciendo como un revulsivo, un poco un cambio parecido al que hacen en las de Terminator, ¿no? Donde Schwarzenegger en la primera es el villano y en la segunda es el héroe, ¿no? Hace ese cambio de personaje que yo creo que está muy chulo, es un cambio así que funciona muy bien. Y se ve un poco que incluso haciendo un robot, pues Schwarzenegger puede interpretar dos papeles distintos, ¿no? Aunque en apariencia es el mismo, pero tiene un aprendizaje que yo creo que lo transmite muy bien, ¿no? Y aquí ya os digo, en Aliens además se demuestra no solo la pericia técnica de toda la gente involucrada, ¿no? La música de James Horner también muy atmosférica, muy sobrecogedora en algunos momentos, así perturbadora también, con sonidos disonantes y demás. Y bueno, un poco parecida al resto de la saga, ¿no? A lo que luego haría Elliot Goldenthal con la tercera, o lo que haría en su momento Jerry Goldsmith con la primera, ¿no? Que bueno, ya sabéis que Jerry Goldsmith compuso dos bandas sonoras para Alien, una demasiado vanguardista, demasiado extraña, y la rechazaron, y compuso otra más también a un momento perturbador, que no sé si a lo mejor estaría rescatado de ese primer trabajo suyo, de esa primera versión suya de la banda sonora, pero sí que luego la mayoría o una parte importante de la banda sonora que hizo la segunda vez ya fue más con orquesta, ya más clásica, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la Reina Alien, ¿no? Que es un muñeco animatrónico, y creo que también a veces en algunas ocasiones es un modelo a escala, porque bueno, luego está el muñeco animatrónico a tamaño real, digamos, y luego algunas partes por separado, ¿no? Como las garras o el brazo o lo que sea, ¿no? Las extremidades del alien, que también están como aparte, ¿no? Un poco como lo que luego harían en Parque Jurásico con los dinosaurios. Y creo que está todo tan bien resuelto, o sea, está todo tan creíble y tiene ese toque tan artesanal, que le da esa fisicidad, ¿no? A todo lo técnico, que yo creo que es un placer verlo, sobre todo cuando uno ya está acostumbrado hoy en día a ver esas montañas de CGI, que por más que los movimientos sean muy limpios y todo lo que uno quiera, se nota que son irreales.
no tienen el peso, no tienen la gravedad que tiene algo que es real, que lo estás filmando, algo que existe en la realidad. Y Cameron, bueno, aparte es un hombre que viene del mundo de los efectos visuales, ¿no? De efectos especiales, empezó con Roger Corman, trabajó también en películas de John Carpenter, ¿no? Como 1997 Rescate en Nueva York. Con lo cual, es un tío que el mundo de los efectos pues lo controla a la perfección. De hecho, bueno, años después, a principios de los años 90, él va a crear una compañía de efectos visuales con su amigo Stan Winston, ¿no? Digital Domain, que, bueno, pues se encargará de hacer los efectos visuales de, por ejemplo, de Titanic, bueno, de un montón del día de mañana, de un montón de películas, del Un problema antes Peak, por ejemplo, un montón de películas de lo más puntero de los 90 y 2000, y los efectos los hace Digital Domain, que es un poco la que le plantaba cara a Industrial Light and Magic, ¿no? Que era un poco la que rompía la pana en los años 80 y 90 con respecto a los efectos visuales, ¿no? La compañía de George Lucas. Y que luego, bueno, sí, ya cuando llegó el tema Matrix y ya entran los 2000, pues bueno, ya hay más compañías de efectos que quieren ocupar una posición predominante, y llegará también luego Weta, la de Peter Jackson, ¿no? La compañía neozelandesa. Te ha creado un mundo, te ha creado un entorno como el que crea en Aliens, que es lo que os decía yo, pues al final se trata de crear mundos, ¿no? Y en este caso, pues ya os digo, toda la conjunción de animatronics, de gente metida dentro de un traje, de maquetas, de fondos mate pintados. Hay uno maravilloso, ¿no? De la nave atravesando el espacio, la nave donde van los marines espaciales con Ripley, que a mí me parece acojonante, ¿no? Es un planazo con la cámara, o sea, justo enfrente de la nave, ¿no? Que está viniendo desde el fondo y va girando, ¿no? Con la cámara va rotando la nave, y tienes un nivel de detalle que incluso aunque la veas en alta definición, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, una película del año 86, quizás si uno la ve ahora con la calidad de hoy en día, ¿no? Que es 4K, que es Blu-ray, pero da igual, o sea, está tan bien hecho que técnicamente es impresionante. O sea, solo sirve para que quede mejor a día de hoy, ¿no? Tenga tanta nitidez que digas tú, joder, qué bien está hecho esto. Pero como os decía, es un poco la conjunción, pues de toda esta gente que son grandes técnicos, ¿no? Adrian Biddle, por ejemplo, que hace la fotografía, un técnico británico, un director de fotografía británico de lo mejor que tenías en aquellos momentos, que luego sería director de fotografía, por ejemplo, de Juez Dredd, o de películas, por ejemplo, como Event Horizon, Horizonte Final, que tanto le debe a Aliens, ¿no? Y de hecho, bueno, si se parece, ¿no? Si tiene estéticamente muchas cosas en común, es precisamente, y no por casualidad, no solo porque a Paul W.S. Anderson le guste muchísimo la película de Cameron, que le gusta, sino porque es el mismo director de fotografía. Entonces, claro, eso ya es un aliado enorme, un hombre que te ha sido capaz de crear esa atmósfera, que ya os digo que además también tienes estos temas de Cameron, ¿no? Del individuo contra una especie de estado represor, o en este caso conglomerado empresarial, ¿no? Porque el futuro es de los conglomerados empresariales con un cierto toque fascista, y que, bueno, quiere ejercer su voluntad y no les importa nada con tal de ganar dinero y conquistar mundos, ¿no? Entonces ella tiene esa, como os decía antes, ¿no? Esa dialéctica con los hombres de William Yutani, en este caso con el personaje interpretado por Paul Reiser, que realmente quiere a toda costa que les explique todo, que les cuente todo, y les ayude a coger al alien, ¿no? Realmente para luego utilizar al xenomorfo como un arma militar. Pero claro, no se dan cuenta del peligro que eso supone, y Ripley, a pesar de todo, pues quiere huir, ¿no? De eso. Esa parte, de hecho, que ella está en la Tierra, bueno, está como en una especie de estación espacial, pero vamos, que está ahí al lado del planeta Tierra, del futuro, claro. Esa parte sí que está más extendida, ¿no? En esta versión del director hay más cosas en relación a la situación de Ripley cuando despierta,
y en la adaptación a ese nuevo mundo, ¿no? En el que, bueno, realmente pues parece ser que tiene una familia, pero a la vez ella, pues, bueno, se siente un poco como que no lo tiene muy claro y además, bueno, lo que menos quiere es lo que os decía, ¿no? Que de alguna forma eso se pueda convertir en un arma y pueda acabar teniendo las complicaciones que, como es sabido y por lógica, porque si no, no habría película, pues va a acabar teniendo, ¿no? Y luego hay personajes también bastante interesantes, ¿no? Como el Cabo Hicks, personaje de Michael Biehn, que es también una especie de líder de los marines del espacio y un tipo así de maneras chulescas y demás, pero luego es un tío que va a demostrar que Ripley es para ella es un hombre de confianza, ¿no? Digamos que puede apoyarse en él porque le va a ayudar y es un personaje confiable, ¿no? Es un aliado de los pocos aliados que va a tener Ripley en, en la película, junto con probablemente pues el personaje que os decía de Bishop, ¿no? Que por otra parte pues lo parten en dos en un momento muy mítico de la película. Y a partir de ahí pues ya poco puede hacer el pobre androide, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que aquí Ripley demuestra toda la fuerza que tiene y que es capaz de alguna forma de conseguir pasar por encima de todos los obstáculos, ¿no? Y yo creo que eso es bastante, como os decía, es bastante una seña de identidad bastante típica de Cameron, ¿no? El que los propios personajes femeninos que crea sean más fuertes que el más duro de los masculinos, y también tienen esa cualidad así como casi como de instinto maternal, y a la vez son personajes que pueden llegar a ser los más duros, los más aguerridos, pero no pierden su humanidad, ¿no? Frente a ese grupo de marines espaciales que al final son todos muy machotes, incluso Jeanette Goldstein, ¿no? Vázquez, sí, es un personaje también pues muy masculinizado y demás, y todos intentan ridiculizar un poco a Ripley, ¿no? Porque al final es una chica que bueno, estaba ahí en la nave, pero el Nostromo, pero digamos que no es una mujer de armas tomar, y sin embargo al final les planta cara a los marines, les deja claras las cosas, y luego plantará cara a la mayor amenaza, que es el propio Alien, ¿no? Y la propia reina Alien y sus vástagos. Y luego, bueno, pues tenemos esa parte final en la que parece que acaba bien la película, aunque luego cuando llegue Alien 3 pues veremos que eso no fue así, por desgracia. Pero al que sea parecido, aunque sea parecido al final de la primera, que en ambos casos Ripley se va a hibernar, ¿no? Y hace esa entrada final en el diario de la nave. Pero aquí sí que parece un final quizá un poco más feliz que el de la primera, por el hecho de que ha encontrado sin quererlo una familia, Ripley, ¿no? Con Hicks y con Newt. Y eso es una cosa bastante curiosa que creo que enriquece la película, ¿no? Y quizá pues todos estos proyectos que se hablaron de por dónde iba a ir Alien 3 y si va a continuar o no la historia de la 2, que se había dejado abierta, bueno, eso está abierto a muchas posibilidades, muchas interpretaciones, pero bueno, igualmente en los cómics sí que se exploró más, en los cómics de Alien serie Nostromo, que editó aquí a finales de los 80 Norma Editorial, seguía un poco las historias a partir del final de la película de Cameron, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, creo que es una película muy interesante y probablemente sea mi favorita de las 4 de Alien, digamos, ¿no? De la saga original. Creo que es mi favorita. Seguramente luego estaría la de Ridley Scott, luego estaría la de Fincher y por último la de Jean-Pierre Jeunet, que tiene partes que me gustan y otras que no. Pero bueno, a pesar de todo, es verdad que lógicamente la de Cameron pues instaura todo el universo, toda la iconografía, todo el lore, ¿no? Como se suele decir ahora, y la criatura de H.R. Giger y demás, que hace Carlos Rambaldi y todo lo que queráis, es verdad. Pero no sé, me parece que de todas las formas que se podía continuar, la manera que lo tiene de continuar Cameron me gusta mucho. O sea que creo que es una muy buena película.